Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de minifútbol. Esto sí que es una oferta, chavales, esto sí que es una oferta. Aquí tenemos al señor Dipriet, tenemos a Black Bell y tenemos al señor Lionel. Vaya jugadorazos. Aquí el único que peca un poquito es el señor Zlatan. Pero tío, mirad esto, es guapísimo, tío. Mirad cómo juega, es una máquina, tío. La cosa es, chavales, no voy a hablar mucho ahora de las ofertas, ya que hablo de ellas dentro del juego, pero, o sea, dentro del vídeo. Me parece bastante interesante. Ahora daré un poquito la explicación. Pero bueno, esta entrada se la debo al señor Ado López Díaz. Desde aquí dio un saludazo. Y aparte de eso le dije que si quería que hiciera algo aparte de saludarle. Y me dijo que jugara una Legend Cup con jugadores legendarios y que no encajara goles. Vale, lo primero y lo segundo, perfecto. Y lo tercero, pues tío, Minikaiser no sabe encajar goles, tío. Deberías saberlo. Pero lo intentamos y veremos si sucede esto o no. Y desde aquí, ahora sí, un pedazo de saludo y un besazo para mi cuñi y sí, que desde aquí pedirte perdón por no haberte saludado en el vídeo en el que saludo a un montón de gente. Y de verdad que siempre te tengo aquí en la cabeza, que no te olvido, que te tengo mucho aprecio y que te quiero mucho, ¿vale? Así que ahora sí, chicos, no me enrollo más, os dejo con el vídeo. Espero que disfrutéis del videazo y que deis al like, que os suscribáis, que os reventéis como estáis haciendo hasta ahora. Y así, chavales, os dejo con el vídeo. ¡Adiós! Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de minifútbol. Yo soy Minikaiser Gas y al levantarme esta mañana he visto este pedazo de ofertas que yo me he quedado de piedra. Esto para mí sí que podría considerarlo ofertas, no estas que pusieron aquí, pero bueno, la gente que está empezando a lo mejor también les interesa. Yo doy mi opinión, tampoco quiero que la gente piense, oh, mira Minikaiser que sobrado. No, al contrario, chicos, intento ayudaros. Y yo pienso que en vez de invertir 12 pavos en esta oferta de Dave, si invertís 12 de Messi os va a ayudar muchísimo más. ¿Por qué? Porque Lionel para mí es uno de los mejores jugadores del juego, sin lugar a dudas. Cuesta subirlo, pero no en exceso, porque ya os lo comenté en otros vídeos. Lionel sí que lo podéis subir en los torneos Legend. También tengo que decir que hace cosa de lo menos un par de semanas o una semana entera mínimo que no me ha tocado ni un legendario en la Legend. Pero bueno, imagino que a vosotros sí, y si no, pues me lo podéis dejar por los comentarios. Así pues tengo más información sobre esto. Luego el señor Dipriet es un jugador que me falta una carta para subirlo al 3. La verdad es que sí, pero no. Es un jugador que me gusta, pero no me termina de convencer. Es como que le falta un poquito de velocidad. Y verdaderamente parece que tenga velocidad. Y bueno, sinceramente, chavales, esta semana élite, como pone aquí, sí que me parece bastante tocha. Yo creo que estas ofertas sí que, bueno, podéis tenerlas un poquito más en cuenta la gente que quiere invertir. Ya os digo, Black Bell como jugador no termina de convencerme, ¿vale? Estéticamente es una pasada. Messi es el número 1 y Dipriet pues está que sí, pero no, ¿vale? Vale, chicos, tengo varios retos. Como estáis viendo aquí, le he montado la equipación que tiene la oferta, ¿vale? Y me he montado este equipo, ¿vale? Todos legendarios exceptuando a Dipriet. Como estáis viendo, he metido a Ronaldo y a Sam Bakin en el centro del campo. Diréis, Minikaiser, eso es porque voy a intentar no romper la racha, ¿vale? Llevo una racha de 31 victorias seguidas y quiero que esto siga subiendo, a ver si conseguimos superar la antigua, ¿vale? Y tengo un compi en Facebook que se llama Ado López Díaz, que desde aquí un saludazo, tío, que me pide que uno, que lo saludara. Dos, que jugara un torneo de Legend Cup con todos jugadores legendarios. Y tres, que no encaje ningún gol en la Legend. Vale, yo creo que la primera y la segunda la puedo hacer, Ado. La tercera, tío, soy incapaz de dejar la portería a cero en cualquier partido, ya sea en uno u otro, ¿vale? Vemos que tenemos 18 cartitas de Dave, que por cierto, cuando terminemos esto voy a enseñar a los dos jugadores que he subido un nivel más, que uno de ellos es Dave, que lo tengo ya a 63 puntos de media, y al otro es su compañero Azulay, que también lo tengo a 63 puntos de media, que yo creo que antes que este vídeo voy a subir el de Azulay, porque lo tenía grabado para ayer, pero al final subí el de jugando a ciegas y el otro no lo subí. Entonces, bueno, casi seguro que es lo más posible que lo suba. A lo mejor os traigo dos vídeos hoy, así que para estar entretenido. Iba a decir, mirad, uno que tiene la media igual que nosotros, pero no me acordaba que habíamos bajado la media del equipo al poner todos los legendarios. Pero bueno, vamos a intentar sacar lo máximo
posible de nuestra delantera, que como estáis viendo he puesto a los 3 delanteros que nos ofrecían en la oferta. Y bueno, pues para que veáis un poquito cómo juegan, ya os digo, Black Bell, fijaros, estéticamente es brutal, pero brutal. Lo único pues que tenemos es la pequeña pega que os estoy diciendo, que no termina de ser un jugador muy rápido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se le puede pedir todo, no puede ser guapo y correr mucho, ¿no? Bueno, sí que se puede, pero bueno, era para intentar consolarme. La cosa está en eso, chicos. Messi, jugador número 1, mirad cómo corre, se mete por donde quiere. Es un jugador que es top, pero top de top, o sea, ya os digo, no tener dudas, o sea, si os interesa la oferta de Messi, yo creo que es la mejor elección, a no ser que, cuidado que la lío, a no ser que en la de Dipriet cojas el sobre ese que te entra en la oferta y de buenas a primera, pum, haga magia y te toque un jugador legendario, entonces ya sería la bomba. Eso sí que sería un ofertón, cuidado, no queremos perder la posición, la vamos a perder y eso es lo que nos ocurre cuando perdemos la posición mal, mini case. Bueno, Ado, tío, ya lo sabes, intentar que no me metan gol es tremendamente difícil, tío. De hecho, chicos, ya os traeré un vídeo hablando de mi nueva delantera que me parece tan bestia, pero tan bestia que sinceramente creo que voy. Cuidado que me la van a meter otra vez. Y me la van a meter otra vez, tío, me la van a meter otra vez. Es tan bestia que os juro que yo creo que es posible que con esa delantera tarde en perder un partido. O sea, literalmente estoy metiendo entre 4, 5, 6 goles de media. O sea, una bestialidad. Y bueno, ahora lo que vamos a intentar es empatar como mínimo el partido, ¿vale? Y ya luego pues remontarlo, porque no nos gustaría perder la racha y por ahora este resultado está haciendo que la pierda. No me gusta este resultado, ¿vale? Vamos a Black Bell, que es eso, chicos. Le daría el balón, pero no me fío un canuto de él. Y simplemente es por eso. A lo mejor si hubiese puesto a Dipriet en la parte donde está Zlatan y Zlatan en la parte donde está Dipriet, estaríamos hablando de otra cosa. Porque bueno, Zlatan está en el centro del campo, podemos tirarle pases y con esos pases intentar pues verdaderamente pues rematarlo. Mi apreciación es que a veces me da la sensación de que hay algunos jugadores que son más altos que otros. Como os digo, me molaría muchísimo que pudieran implementar un modo de editación, o sea, que tú puedas editar, o que puedas editar tu equipación, o que puedas editar lo que dije en su día, las zapatillas, que cada jugador lleve las suyas, no sé, me molaría eso. Cuidado, me acaba de vibrar el móvil, cortamos jugada rápido, no queremos sorpresas, y sobre todo eso, tío, no sé. Creo que al final este juego terminará siendo un juegazo. Miniclip lleva en los videojuegos un montón de tiempo y yo creo que eso al fin y al cabo luego les beneficia a la larga. Cuidado. Buah Neuer la que me acaba de sacar. Madre mía, chicos, minuto 85 y estoy aquí sudando sangre. Vamos a ver. Buah, qué buen pase para Dipriet. Y Dipriet mete ese gol tranquilizador. Como me encanta este jugador. Siempre está sonriendo. Da igual, pierda, gane, siempre sonríe. Me recuerda a Hazard cuando nos eliminaron de la Champions con el Madrid. Qué sonrisa de truán tenía el tío. Pero bueno, es fútbol, chavales, es fútbol. Es como cuando tú vas a la oficina, te toca tratar con una persona que se porta no muy bien contigo, tienes un mal día y llegas a tu casa y te ríes. Pues bueno, pues te ríes, pues es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Es mejor reírse que estar llorando. 9 cartitas para The Lion. Que madre mía, veo esos números y son eternos, para subir los 400 cartas, tío. Tranquilo. Que no nos queremos ir a ningún lado. Vale, pues jugamos contra Arjun 3-1 le ha metido a nuestro compi. Más cartitas de Tanaka. Que por cierto, Diego de la Vega, si quieres te lo cedo, tío.
No pasa nada, yo también que lo tengo en el 63 y yo juraría que ese jugador no lo iba a poner nunca de titular y ahora lo tengo de titular porque verdaderamente la media que tiene es bestial. Bueno, aquí nos ponen una bestia que no me la merezco, pero bueno, vamos a intentar hacer un buen partido, sobre todo no cantar desde el principio, que parece que lo estoy haciendo. Y bueno, Neuer se está sacando un partidazo hoy que no veas, ¿vale? Buenísimo pase y el primer gol. Da igual, nos ponen un rival de 800 de media, nosotros no llegamos a 600, pero nos lo intentamos merendar. No quiero hablar antes de hora porque aún queda mucho partido, pero bueno, el primer gol ya ha entrado. Ojo, Zlatan, que ha hecho una jugada espectacular. ¿Qué pasa ahí? ¿Ha colado un pase increíble? No me lo creía ni yo en ese momento. Vale, vamos a ver aquí. Buah, De Bruyne solito por el medio. Pero ¿qué está pasando, chavales? ¿Qué está pasando? Hemos creado una bestia de alineación. Por cierto, la equipación que le han puesto en la oferta, literalmente, si queréis ahora os digo qué ropa les he colocado por si os hace tenerla igual. Pero está muy, muy, muy guapa. O sea, increíble la creación que ha hecho el dibujante de miniclip. Vale, vamos a intentar a ver si Messi hace un desmarque. Lo hace perfecto y nos molemos 3-0 contra una bestia parda de 800 y pico puntos. Acordaros que antes, yo no sé si eso lo quitaron, pero cuando metías el tercer gol, como que la máquina evolucionaba de fuerza o de nivel, por así decirlo. Igual que en el caso de que... Cuidado, no queremos perder el balón. Igual que en el caso de que ellos te metan 3 goles, se supone que el nivel de la máquina disminuye. No sé si es cierto, pero mira, De Bruyne dice que le importa a un pepino y que va a meter otro chicharrito, chicos, que se viene para adentro. Y 4-0, minuto 46, 4 goles en la primera parte. Vamos a intentar que no nos metan y que... Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Has visto, Ado? ¿Has visto? El señor Menikitchen no sabe dejar la portería a cero. Bueno, de todas formas, he de decir que nos han dado un minuto de prolongación, sería hasta el 46, y le han dado hasta el 49 para que nos metieran ese gol e intentaran bajarnos un poquito esa energía positiva que tenemos hoy sábado, que nos hemos levantado con ganas de minifútbol. Buenísimo corte ahí del señor Van der Wiel, que vaya bestia se me creó nada más subirlo un nivel increíble. Otro jugador, chicos, que os digo, como en la oferta de Messi, es otro jugador el cual se puede conseguir en torneos y es un jugador que se puede subir mucho más fácilmente, ¿vale? Un pase bueno, era un pase bueno de la época Neymar-Messi en el Barcelona. Vaya pedazo de dupla creó, bueno, tridente, porque el señor Suárez se salía con ellos. Y una pena que ese equipo se fuera de... Bueno, ese tridente se deshiciera, tío, porque el señor Neymar quería, pues eso, unos euritos más que le ofrecieron los cataríes, que no veas, lo han hecho de oro el chaval. Es decir, que es un tío muy bueno, que también se lo merece y que cada uno haga lo que quiera con su vida. Y ¡no! Vale, buena recuperación del Tarzán, aquí estamos. Jugamos un poquito con Neuer. Aquí abrimos un poquito. El Tarzán de Camas es lo más lento que tengo aquí en la plantilla junto al señor el loco. Mira esto, es que es un cojo. Mamma mía, cuidado. Bueno, ya vemos que ya se ha vuelto a pasar un par de minutos más. Querían meternos gol, pero bueno, aquí se termina el partido. Buen partidazo que nos hemos marcado, increíble, chicos. Y nos sacamos una media espectacular. Mirar eso. Y encima nos ha subido la media. Cuando os he dicho, me ha vibrado el móvil, algo pasaba. Y efectivamente, pues ahí está. Y bueno, chicos, por lo que os estaba comentando, a ver, no nos vamos a desviar mucho del tema. Vamos a hablar un poquito de los 3 jugadores. Messi es un jugador bestialmente rápido, pero rápido, o sea, no tendrá a lo mejor mucho tiro. No recuerdo muy bien el tiro que tiene, pero no tiene mucho tiro. Pero la verdad es que es un jugador espectacular. La velocidad en este juego es un plus. Y conforme va subiendo de nivel, es que se nota muchísimo. O sea, los ultrabots no corren tantísimo como corren de normal. Cuidado, que la podíamos haber liado. Ojo, que se la... Madre mía, tío, qué bueno es Kevin de Paz. O como diría el señor Ansaldi, la manzana podrida. No entiendo ese mote, tío. Se ve que me perdí ese vídeo y no sé por qué le has puesto ese mote, pero pobrecico.
porque es una máquina de llegar y meter goles. Vale, estamos jugando bastante bien. Vemos otra vez que el centro del campo se queda solo. Y el señor Kevin de Paz casi mete un chicharrito. Vale, dejamos que pase. Robamos pelota. Vemos que Zlatan no tiene muchas ganas de correr. Y bueno, la verdad es que tampoco corre mucho. Así que ¿qué le vamos a hacer? Así que de los 3 delanteros que están en la oferta, me quedaría uno con Messi, porque ya os digo, es un jugador que utilizo. Ahora ya no. Fijaros, he cambiado a Messi por los 2 delanteros pepino que tengo ahora, porque estoy jugando con la 4-4-2 y estoy jugando con los 2 delanteros pepinos, que en este caso son Dave y Azulay. Pero Messi lleva jugando conmigo desde que subió de nivel. Y ya os digo, que es una máquina, chavales. Di Priet, ya os digo, también estuvo jugando al lado de Messi un tiempo. Y la verdad es que... ¡Ojo! ¡No! Vale, Charles. Vale, Charles. Perdóname. Verdaderamente... Es eso, Di Priet estuvo jugando una temporada conmigo. No me termina de convencer porque no termina de ser suficientemente rápido. Y eso es que en las estadísticas pone que el jugador es bastante rápido. Pero, bueno, tiene un tiro que es bestial. Y luego tenemos aquí a Zlatan, que mirad esa coletica. Qué espectáculo de coletica. Increíble. Esa coletica, bueno, Ronaldo, ojalá... También salieran Ronaldos en el torneo, porque Ronaldo para mí es uno de los jugadores que más me gusta aquí del juego. Y no hemos tenido suerte de que aparezca, pero bueno. Aquí está el señor Di Priet, y es eso, Di Priet, chicos, a lo mejor no corre mucho, pero tiene un buen tiro y encima siempre está sonriendo, tío. ¿Estás triste? Miras a Di Priet. ¿Estás contento? Miras a Di Priet. ¿Tienes un mal día? Miras a Di Priet. Di Priet es como Marcelo. Estás ahí y ahora te saca un córner para dárselo al equipo contrario y decirle, toma, mételo tú, que a mí me da la risa y como no corro, pues ya lo metes tú. Pues nada, ha dado 3 partidos, un gol en cada partido mínimo. Así que, tío, ese trozo del reto tuyo no lo he conseguido. Y cuidado que aquí me van a empatar el partido. He tenido bastante suerte. El travesaño ha trabajado con nosotros bastante duro. No sé cómo entrar ya por aquí. Veo que se están cerrando bastante. Cuidado. Está llegando el final del partido. No queremos sorpresas. Hemos hecho una buena leyenda, no la vamos a liar al final. Vamos a intentar, pues, un tiro de esos, a ver si hay un robo de Messi, que sí que lo va a haber, claro que sí. Messi no falla, y es lo que digo, chavales. Tiene una velocidad brutal, deja muchísimos rivales. Yo creo que a la mitad de los defensas los deja en la estacada. Muy pocos rivales tienen la velocidad que tiene Messi. Bueno, estamos hablando de rivales como... de Lyon, de Tibear, esos sí que son, vaya, hasta luego, son rivales bastante rápidos, pero ya te digo, juegas partidos y te enfrentas como me enfrento yo, por ejemplo, a veces a legendarios como es el Loco o el señor Tarzán de Cama, sabes que son jugadores lentos. Sobre todo intentar aprendernos un poquito más o menos las estadísticas, ya que tampoco hay tantísimo jugador en el juego. Os aprendéis un poquito las estadísticas y sabéis a quién le podéis ganar en velocidad y a quién no. Y en este caso Messi se come a la mayoría de defensas en velocidad, por no decir a todos. Así que nada, chavales, otra Legend Cup que nos llevamos para casa. 18 cartazas del señor Dave, que os lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Mirad estos dos jugadores. Mirad esto, ¿vale? Os lo voy a poner por aquí para que comparemos a los dos. Y mirar esto. Esto es una locura. Mirar el sprint que tiene el señor Azulay. Eso es una locura. Encima, no sé, no tengo palabras, chavales. Estos dos delanteros ahora mismo me están haciendo súper feliz. Pero súper feliz, ya digo. Otras 3 partiditas, tenemos 34 victorias que llevamos. Estamos subiendo un poquito ese índice de victorias que el mío era nefasto. Pero bueno, poquito a poco el equipo va mejorando. Yo creo que va a seguir mejorando poquito a poco. Vamos a abrir este sobrecito a ver si nos da una alegría. Que por cierto, no os quejaréis de las recompensas que están dando. Mira, 600 monedas casi, 3 gemitas, 4 Kurtz, 11 Jurgens,
7 Bambudi, o sea, Bambú, perdón, Chiclies, Andersen y Lannister, que por cierto, estoy viendo a estos jugadores y lo que voy a hacer es, tengo aquí al hermano de nuestro compi Jorman fue el que me pidió que jugáramos con una alineación llena de barbudos, y su hermano Johnny me pide que juguemos con una alineación completamente de calvos. Así que dentro de poco vendrá ese vídeo. Hoy estamos a sábado, mañana no lo sé, si no lo tengo mañana lo tendré el lunes, ¿vale? Porque yo pensaba que hoy no iba a poder subir vídeo, pero bueno, tengo un tiempecito, voy a intentar editarlo lo más rápido posible, y antes de irme voy a dejaroslo todo preparado para al menos que tengáis, voy a intentar que tengáis 2 vídeos. Así que nada, chavales, espero que reventéis el botón de like como estáis haciendo, que se lo compartáis a vuestros colegas, que me encanta que estéis escribiendo en los comentarios, disfruto contestando. Y sobre todo eso, chicos, acordaros, pedazo de oferta que han sacado. Si tenéis duda podéis poner en los comentarios, y todos los que estáis aquí en el canal, si queréis ayudar a esta gente que está entrando nueva a si os hace las ofertas o no, pues podéis ayudarle, para eso estamos aquí. Y nada, chicos, que ahora sí, muchísimas gracias a todos y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.